Increíble revelación, millonario descubre a empleada transformando la vida de su hija con cáncer. José Ramírez, un arquitecto exitoso, miraba por la ventana de su oficina en una de las azoteas más exclusivas de la Ciudad de México. El brillo de los rascacielos reflejaba sus logros, pero dentro de él había un vacío profundo, un eco de angustia que resonaba cada vez que su mente viajaba a su hogar. Su hija Valeria, con apenas 9 años, luchaba contra una enfermedad que nadie debería afrontar a esa edad, cáncer. La culpa lo consumía, como una sombra implacable, recordándole cada vez que no estaba presente en momentos cruciales de su vida. Mientras sus colegas celebraban la culminación de grandes proyectos, él solo podía pensar en el tratamiento de su pequeña. El dolor que vivía su hija lo mantenía atrapado en un mar de dudas. José, con su éxito profesional en la cima, se sentía prisionero de su propia ambición. ¿Valía la pena todo el esfuerzo si su hija necesitaba de él y él estaba ausente? Al mirar las fotografías de Valeria, llenas de risas y sueños, la presión de sus elecciones comenzaba a convertirse en una carga abrumadora. Por otro lado, en la sala de tratamiento, conoció a Carla, una enfermera que parecía brillar en medio de la adversidad. Carla era todo lo que él no era, llena de esperanza, resiliencia y una compasión desbordante que rápidamente comenzó a cambiar la atmósfera sombría del lugar. A medida que las sesiones de tratamiento avanzaban, el papel de Carla en la vida de Valeria se hizo más evidente. La enfermera había descubierto el talento oculto de Valeria para el arte. Ver a la pequeña pintar, permitiendo que su corazón hablara a través de cada brochazo, despertaba en José una mezcla de emociones intensas. La luz que irradiaba a su hija mientras exploraba su creatividad lo hacía sentir un atisbo de esperanza, pero esa luz también lo confrontaba con su propia oscuridad. ¿Por qué no había estado ahí para apoyarla antes? El tiempo se le escapaba entre los dedos como arena, y su éxito profesional se sentía cada vez más distante de lo que realmente importaba. Mientras Valeria florecía como artista, el desasosiego de José se profundizaba. El vínculo entre Carla y su hija se convertía en una conexión palpable que él no podía ignorar. Valeria parecía recuperar algo vital en su espíritu gracias a ella, un hecho que contrastaba con la falta de no solo presencia sino también amor que él había brindado. En su mundo, debía enfrentar una dura realidad. La ambición que lo había llevado a construir un imperio también lo había separado de los momentos más significativos de su vida familiar. Ahora, sus días estaban marcados por esa lucha interna donde cada logro resonaba vanamente, vacío. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Todo explotó un día en el hospital cuando Carla, enfrentando una cruel injusticia de sus colegas celosos, se vio arrinconada, y José se sintió compelido a actuar. La lucha por defender a quien había traído luz a su hogar chocó contra el temor de perder todo lo que había construido. ¿Debería arriesgar su reputación por apoyar a Carla? Las dudas se arremolinaban en su mente mientras su corazón latía en un tumulto de emociones. En ese instante de máxima angustia, donde el dilema moral lo envolvía, la pregunta lo azotó con fuerza: ¿qué legado realmente desea dejar en este mundo? Atrapado en esa tormenta interna, el tiempo se detuvo y el peso de sus elecciones lo dejó sin aliento. Justo cuando estaba a punto de enfrentarse a lo que realmente importaba. José se encontraba en una encrucijada. La decisión de apoyar a Carla ante sus colegas celosos no solo afectaría su reputación en la firma, sino que también podría ser la oportunidad de redimirse ante su hija. La lucha interna que experimentaba lo impulsaba a cuestionar su propósito real. ¿Era su éxito profesional más importante que ser un padre presente y amoroso? La vida de Valeria pendía de un hilo, y en ese contexto, José comprendió que su ambición debía alinearse con su deseo de hacer las paces con su pasado. Mientras regresaba a su oficina, su mente se agitaba en una vorágine de pensamientos. Pensó en cómo había relegado la paternidad a un segundo plano, persiguiendo proyectos que, aunque monumentales, carecían del calor de la conexión humana. Las imágenes de su hija pintando, llena de vida y creatividad, se fusionaban con recuerdos episódicos de un padre ausente. Había llegado demasiado tarde para ser el padre que Valeria necesitaba. Se detuvo frente a un espejo en el pasillo. La imagen del hombre de éxito que veía reflejado no le provocaba la satisfacción que solía ser su sello distintivo. En cambio, contempló un rostro marcado por la preocupación, la duda y el arrepentimiento. Aquel arquitecto clamado no era más que un ser humano que ansiaba conectar con la luz que Valeria había reavivado en su vida. Esa noche,
decidió visitar el hospital. La incertidumbre le invadía mientras se acercaba a la sala de Valeria, donde supo que Carla también estaría. Al cruzar el umbral, sus ojos la encontraron, sumida en una conversación amena con su hija, compartiendo sueños y risas. La escena lo conmovió, allí estaban ambas, construyendo un puente de esperanza. En ese instante, José se dio cuenta de que necesitaba dar un paso hacia adelante, dejar de ser un espectador y convertirse en un participante activo en la vida de su hija. Con la mente enfocada, se acercó al dúo. Carla lo miró con sorpresa, pero fue Valeria quien iluminó la habitación con su sonrisa. «Papá», exclamó, corriendo hacia él con los brazos abiertos. En ese momento, José prometió en silencio que haría todo lo posible por no volver a perderse durante su enfermedad. Los días siguientes estuvieron marcados por una transformación. José comenzó a involucrarse más en la terapia de Valeria, a compartir sus intereses y a escucharla. Cada pincelada que Valeria dejaba sobre el lienzo reflejaba no solo su lucha, sino también su deseo de superarse. José se sintió inspirado por la resiliencia de su hija y también comenzó a explorar sus propias pasiones, aquellas que había dejado de lado por la presión del éxito. Los lápices y las maquetas de su infancia encontraron un nuevo espacio en sus pensamientos. Sin embargo, al mismo tiempo que esta nueva oleada de compromiso lo llenaba, una sombra lo seguía. La confrontación con los colegas de Carla estaba pautada para la próxima semana. Se preguntaba si la lealtad a una mujer fuerte y decidida podría costarle todo lo que había construido. La tensión se palpaba en el aire mientras, en su mente, se afirmaba la idea de que este sería su verdadero momento de prueba. En su corazón pujaba la decisión de enfrentar esa tormenta. Sabía que debía arriesgarlo todo para proteger la luz que había renacido en su vida. Las siguientes horas estaba decidido a prepararse, a afianzar su determinación para hacer lo correcto. Un último pensamiento lo sacudió, de una forma u otra, sus acciones no solo impactarían su vida profesional, sino que también sentarían las bases del legado que alguna vez se había prometido construir en torno a su hija. La próxima semana marcaría un punto decisivo en su vida, era hora de dar la cara. ¿Podría realmente José Ramírez convertirse en el hombre que siempre había querido ser? La respuesta lo llevaría a las profundidades de su alma e impulsaría su viaje hacia la sanación personal. Con el futuro de su familia pendiendo de un hilo, el momento de la verdad se aproximaba. El día previsto se presentó con una mezcla de nerviosismo y determinación. José se despertó temprano, la luz del amanecer se filtraba por la ventana, arrojando sombras danzantes en el suelo. Se sentó en la orilla de la cama, respirando hondo, procesando la realidad que le aguardaba. La próxima confrontación con sus colegas, aquellos hombres y mujeres que veneraban el éxito sobre el bienestar, lo acechaba como un espectro. Mientras se vestía, sus pensamientos danzaron entre los ecos de su ambición y la necesidad de ser un padre presente. Cada botón que abrochaba en su camisa parecía marcar una decisión, cada pliegue de su chaqueta era un recordatorio de lo que realmente importaba. A medida que se miraba en el espejo, se dijo que hoy no era solo un arquitecto de grandes proyectos, sino también un arquitecto de su vida familiar, y debía construir sobre una base sólida. Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa. Sus colegas hablaban a sus espaldas, susurros vehiculizando dudas sobre su lealtad. Antes, tales habladurías le habrían llenado de ansiedad, pero esta vez, José se sentó con firmeza en su escritorio. Tomó un momento para revisar un proyecto pendiente. Los diseños complejos le recordaron su infancia, cuando soñaba con crear espacios que no solo fueran funcionales, sino que también reunieran a la gente. Su mente abstraía esos recuerdos a su vida actual, anhelaba crear un espacio en la vida de Valeria donde pudiera florecer, libre de restricciones externas. El tiempo pasó y la reunión con el resto del equipo llegó. José sabía que en ese entorno competitivo, su apoyo a Carla podría desenmascarar a aquellos que lo veían como un posible rival. Se sintió en la cuerda floja, como si todo lo que había labrado estuviera a punto de desmoronarse si no actuaba con precaución. La sala de conferencias fue un campo de batalla de ideologías, donde las palabras se utilizarían como armas. Cuando Carla tomó la palabra, una sensación de orgullo lo invadió. Su voz resonaba con firmeza y determinación, y en su mirada había un fuego que evocaba fortaleza. Ella defendió su proyecto, un diseño inclusivo que reflejaba la importancia de la comunidad y la empatía. José sintió que su propio sentido de responsabilidad crecía, podía sentir la presión de sus compañeros, quienes, ansiosos por mantener su status quo, intentaban desestimar las aportaciones de Carla. Entonces, en un arrebato de claridad, José decidió que debía hacerse escuchar. Era el momento de colocar su propia reputación al servicio de un significado más grande. Con la voz firme, se alzó en apoyo, articulando no solo la valía de la propuesta de Carla, sino también la obligación ética que todos tenían de valorar no solo los números en un papel, sino la vida de las personas que esos proyectos impactaban.
Después de su intervención, un silencio cargado envolvió la sala. Algunos lo miraron con incredulidad, otros comenzaron a murmurar entre sí, y en ese instante se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Se sentía liberado, como si el peso de guardar silencio se hubiera esfumado, y la luz que había buscado con desesperación brillaba con más intensidad. Al regresar a su escritorio, un nuevo sentido de propósito anidó en su interior. Mientras su mente procesaba los posibles efectos de su decisión, sus pensamientos se dirigieron a Valeria. No solo estaba luchando por su propia legitimidad como arquitecto, también estaba luchando por el futuro que deseaba construir para su hija. El camino estaba apenas comenzando. Y aunque las reacciones de sus colegas podrían ser impredecibles, sabía que debía prepararse para cualquier consecuencia. En la lucha por lo que consideraba correcto, la pregunta se anidaba en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su carrera profesional por el bienestar de su familia? En ese instante de revelación personal, José comprendió que ser un buen padre significaba estar dispuesto a pelear por la integridad de los valores que estaba implantando en Valeria. Sin embargo, al cruzarla mirada con Carla, un destello de inquietud cruzó su mente. Había algo más en esa situación, algo que aún no comprendía del todo. ¿Qué retos emergentes le depararía esta decisión? La incertidumbre era palpable y lo preparaba para lo que, sin duda, sería un enfrentamiento no solo en el trabajo, sino también con las sombras de su propia vida. El eco de sus propias palabras reverberaba en la mente de José mientras salía de la sala de conferencias. Había infligido una ruptura en el entorno monolítico que lo rodeaba, y la libertad que había sentido en el instante de alzar la voz se tornaba en una mezcla de responsabilidad y temor. Ahora, más que nunca, estaba consciente de que su elección podría tener consecuencias significativas no solo para su carrera, sino también para la estabilidad que había procurado en su hogar. Sentado en su escritorio, la mirada lejos del ordenador, reflexionaba sobre la nueva dirección que había tomado su vida. Se sentía diferente, casi como si una chispa hubiera despertado un potencial adormecido dentro de su ser. Sin embargo, con cada nuevo destello de esperanza, una sombra de duda emergía. Ya no podía ignorar los murmullos que había dejado atrás. ¿Qué pasaría si sus colegas decidían unirse contra él? José se preguntó si había hecho lo correcto al convertirse en el defensor de una causa que no era del todo suya. Mientras buscaba distracción en su correo, un mensaje brilló en su pantalla. Era de Carla, agradeciéndole su apoyo. Halagador y sincero, sus palabras lo conmovieron. Ella parecía percibir la transformación que él mismo había comenzado a explorar, y eso le infundió sentido. Sin embargo, el trasfondo de su relación con Carla también provocaba una serie de nuevas preguntas. ¿Sería capaz de manejar el vínculo que se estaba formando entre ellos, sobre la base de esta lucha conjunta? En su mente, la balanza de sus prioridades se desequilibraba sutilmente. Su rol como padre, competidor y aliado comenzaba a entrelazarse, la tarde continuó y la tensión se haciéndose palpable. Sus colegas, antes tan distantes, comenzaban a mirar a José de reojo, sus miradas llenas de escepticismo. En el receso, un grupo de ellos se reunía en una esquina, y desde allí susurros de desdén y crítica flotaban hasta su oído. La impotencia y el miedo emergieron, un calor punzante se apoderó de su pecho. Una parte de él lo instaba a dramatizarlo con un estallido de emociones, a gritar que su posición era válida y que no se rendiría. Pero un murmullo más suave en su interior le pidió que contemplara la situación con racionalidad. José decidió que debía analizar su entorno con otra perspectiva. En lugar de sucumbir al miedo, se planteó una estrategia. ¿Qué tal si ganaba el respeto de sus compañeros y demostraba que sus acciones estaban basadas en principios sólidos? Sabía que necesitaba más que palabras, necesitaba un plan. Así, en su mente comenzó a esbozar pasos concretos, que incluyeron reforzar la visión de su equipo y buscar apoyos externos que validaran su posición. Con ese propósito claro, se dirigió a la oficina de su supervisor. El experto que una vez observó su desempeño con indiferencia ahora se convertiría en su aliado. En un giro inesperado, se dio cuenta de que su decisión podía no solo aclarar su propio valor, sino también inspirar a otros que, como él, temían alzar la voz. Había despertado un deseo en él de transformación, estaba dispuesto a luchar por no solo su futuro, sino por la cultura de su lugar de trabajo. Mientras se aproximaba a la puerta, la incertidumbre se tornaba palpable, las decisiones que había tomado empezaban a atomizarse en preguntas. Sin embargo, una certeza brillaba en su interior: no podría continuar si su vida personal y profesional se mantenía en dos caminos paralelos. Lo que aún no sabía era si su decisión se convertiría en el punto de inflexión hacia algo más grande. Al abrir la puerta de la oficina de su superior, una sensación de resolución lo invadió, pero algo inesperado lo aguardaba dentro, una revelación sobre el pasado de su empresa que podría cambiarlo todo. Era el momento de abrir la caja de Pandora,
pero estaba listo para enfrentar lo que podría descubrir. Al entrar en la oficina, las paredes parecen cerrarse a su alrededor, como si la atmósfera pesada lo obligara a cuestionar sus propias decisiones. Su superior, el señor Ramírez, lo observa con una mezcla de curiosidad y desconfianza, lo que incrementa las mariposas en el estómago de José. Se esfuerza por mantener la calma mientras toma asiento frente a él, con el pulso acelerado en espera de que la conversación desenlace en un cambio trascendental. José, he estado pensando en el informe que llevaste a la reunión. Tienes el valor de abordar temas delicados, algo que no muchos se atreven a hacer aquí, comienza Ramírez, con un tono que iniciativas a ayudarlo, aunque con un leve escepticismo sobre su perspectiva. A medida que habla, José siente que cada palabra es un posible respaldo a sus intenciones, pero también un recordatorio de la precariedad de sus decisiones. Sin embargo, no está aquí para recibir halagos. Ha llegado buscando activar el cambio, no solo para su carrera, sino para la cultura que ha observado durante tanto tiempo. Quiero discutir un cambio en cómo abordamos la gestión del talento. Creo que hay una falta de atención a las voces individuales dentro de nuestro equipo, responde, eligiendo sus palabras meticulosamente. Ramírez levanta una ceja. ¿Y qué sugerirías? Cambiar una cultura arraigada no es tarea sencilla. Ese era el reto que José había estado esperando. He visualizado un programa que no solo fomente la inclusión de ideas, sino que también invite a empoderar a aquellas personas que, por miedo o porque no tienen la oportunidad, no se manifiestan. Quiero que podamos crear un espacio donde todos se sientan orgullosos de ser escuchados. Los ojos de su supervisor reflejan sorpresa, pero también un indicio de interés. Esta afirmación no solo está basada en emociones, está basada en una creciente comprensión de lo que se necesita para mejorar el entorno de trabajo. Sin embargo, en su mente ronda otro pensamiento, el reconocimiento de que aún falta mucho para que su visión se convierta en una realidad. Mientras Ramírez comienza a formular preguntas sobre la viabilidad de sus ideas, José siente una chispa de determinación. Cada argumento que esgrime se construye a partir de su propia experiencia, de sus luchas y de su deseo de no solo salvar su carrera, sino también de redefinir el futuro de su equipo. La conversación se intensifica, y empieza a notar que su superior no solo está escuchando, sino procesando. José, Ramírez reclina en su silla con una expresión de ponderación, hay algo que debo confesarte. Lo que has traído aquí me hace pensar en otro asunto, algo relacionado con una nueva estrategia de recursos humanos que se está gestando. Y podría implicar una mayor implicación de empleados clave. El corazón de José se acelera. Responsive a esta nueva información, se da cuenta de la oportunidad que se le presenta. ¿Significa eso que podríamos empezar a implementar estos cambios pronto? Inquiere, sintiendo como la esperanza irrumpe en su pecho. Podría ser, pero antes quiero que consideres un aspecto: los cambios traen consigo repercusiones que pueden desestabilizar un equipo. Hay líneas que se pueden cruzar, advierte Ramírez, con la seriedad de alguien que ha visto más de lo que puede contar. El eco de sus palabras se ahonda en la mente de José, generando una inquietud cuyas raíces se entrelazan con su temor a que sus esfuerzos puedan resultar insuficientes. Una expresión de determinación atraviesa su rostro mientras visualiza cómo su lucha personal puede cambiar el rumbo de su entorno. Mientras sale de la oficina, las posibilidades se agolpan en su mente, pero también las dudas vuelven a asomarse, y una pregunta inquietante le queda dando vueltas. ¿Está realmente listo para los desafíos que pudiendo venir asociados a se atrever a transformar su lugar de trabajo? Pero aún hay algo más. Al final del pasillo, escucha un murmullo familiar. La voz de Carla, entrelazada con otros compañeros, suena diferente. De repente, se da cuenta que su viaje no solo lo ha llevado a un conflicto interno, sino que también está a punto de enfrentar un nuevo y sorprendente frente que puede amenazar lo que ha construido hasta ahora. Era momento de discernir desafíos previos y tomar una decisión decisiva. ¿Está preparado José para sustentar la revolución que ha comenzado? Las palabras de Ramírez resonaban en la mente de José mientras se alejaba de la oficina, cada paso tomando más peso. El eco de las expectativas recogidas y los temores confrontados en aquella conversación configuraron un panorama que parecía cambiar a cada instante. Había una transformación inminente que no solo podría cambiar su carrera, sino también el entorno en el que había crecido a lo largo de los años. Carla, con su energía vibrante y su disposición a compartir ideas, siempre había sido una fuente de apoyo. Sin embargo, hoy su voz se sentía diferente, como si hubiera una gravedad adicional en el aire. Al acercarse al grupo, notó que no solo discutían temas banales. La risa nerviosa de Carla se entremezclaba con un tono más serio. José se detuvo a escuchar, sintonizando con el murmullante hilo de la conversación. Se lo contaré a mis amigos, pero esto tiene que ser confidencial, dijo Carla, su tono casi conspirativo.
José se acercó un poco más, con el corazón palpitando. Un partícipe foráneo podría sentir que su curiosidad era apenas un susurro. No quiero que se entere. No sé cómo reaccionará la dirección, continuó Carla, sugiriendo que la conversación era más que un simple desahogo. El ambiente le revelaba que había un asunto grave bajo la superficie. Después de un par de disparos de verdad, la verdad emergió. La empresa estaba considerando limitar la libertad de expresión de los empleados cuando se trataba de sus ideas, por temor a conflictos internos. La conversación que había iniciado con Ramírez parecía estar enfrentándose a un conflicto mayor, uno que involucraba al corazón mismo del bienestar de cada miembro del equipo. José inhaló profundo, y aunque el miedo se apoderó de él brevemente, rápidamente halló una razón para ser valiente. Esto no era solamente una batalla personal, la cultura del lugar estaba en juego. Todo lo que había compartido con Ramírez podría verse amenazado por decisiones que no habían pasado por el tamiz de una conversación abierta. Si su voz había sido escuchada, debía esforzarse por garantizar que la de otros igualmente lo fuera. Carla, tengo que hablar contigo, decidió finalmente, aproximándose al grupo. La mirada de sorpresa en sus rostros no pasó desapercibida. He escuchado lo que decías, y creo que si hay algo que podamos hacer, deberíamos hacerlo juntos. Había un matiz de determinación en su voz que sorprendió incluso a sí mismo. La reacción de Carla fue de aliento y al mismo tiempo de incertidumbre. ¿Estás seguro? Esto podría traer repercusiones para todos nosotros, dijo, con un leve titubeo. La realidad de que sus acciones podían resultar en un impacto duradero en su relación laboral resonó en ambos. José comprendió que en su búsqueda de cambio, la inclusión y el instinto colectivo serían fundamentales. Si no nos defendemos, este lugar no cambiará. Seré parte de un movimiento, no solo una voz en el aire. Necesitamos planear una discusión abierta, programar una reunión para que todo el equipo se sienta escuchado. No puedo hacer esto solo, sentenció, la intuición guiando sus palabras. Sin embargo, en su interior, comenzaban a surgir dudas. Sabía que enfrentarse a la dirección podría costarle su puesto. La pregunta siguió girando, ¿era valiente o imprudente? Mientras el eco de su declaración colmaba el aire, la intuición de que esta decisión podría ser su o su ruina se asentaba con fuerza. La revelación que había surgido en la oficina de Ramírez no solo abriría la puerta a una nueva cultura, sino que también lo llevaría al umbral de un desafío inesperado. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina. José no solo tendría que defender su visión, se enfrentaría a la decisión inminente de actuar, con la posibilidad de que sus compañeros lo siguieran. Al mirar los rostros de Carla y los demás, comprendió que el tiempo del cambio había llegado realmente. ¿Cuándo es nuestra próxima reunión?, preguntó, sintiendo el nerviosismo pulsar en sus venas. Sus corazones latían al unísono, y algo en su interior le decía que había encendido una chispa que pronto podría convertirse en un incendio. ¿Sería capaz de manejarlo? Desarrollar esa capacidad no sería solo su desafío, sería la brújula que determinado si su visión era factible. La tensión comenzó a crecer en el aire, palpable. Cada palabra que dijera podría arrastrarlo hacia el cambio o hacerlo descarrilarse. Con el reto claro ante él, sintió el peso de la responsabilidad. Estaba listo para la confrontación, pero la verdadera pregunta era si estaba preparado para las consecuencias que pudieran seguir. José se despertó, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. La decisión de confrontar a la dirección había comenzado a tomar forma en su mente, pero el sueño continuaba eludiéndolo. Los rostros de sus compañeros y las incertidumbres que podrían recaer sobre ellos lo mantenían en vilo. Una mezcla de ansiedad y determinación le retenía en la cama, mientras el reloj avanzaba en un compás implacable. Cuando finalmente se levantó, se sintió abrumado por una necesidad de preparación. Antes de cualquier otra cosa, necesitaba clarificar sus propias ideas. Se sentó ante su escritorio, un espacio que había sido su refugio de trabajo y creatividad, y comenzó a escribir. Cada párrafo se convirtió en un manifiesto de lo que deseaba comunicar no solo a su equipo, sino también a sí mismo. A medida que las palabras brotaban, se dio cuenta de que su deseo de cambiar la cultura empresarial iba más allá de una mera protesta, era una búsqueda de respeto, una necesidad de autenticidad en su contexto laboral. Cada línea que trazó en su cuaderno era una declaración de intenciones. Quería que su voz resonara con poder, con la claridad que había sentido en la oficina de Ramírez. La presencia de Carla y el grupo se difuminó en su mente, y se vio a sí mismo solo en un escenario, dando un discurso que podría definir su presente y futuro. Inició a estructurar su presentación, incluyendo puntos claros y contundentes sobre la importancia de la libertad de expresión. Se sintió fuerte al definir no solo lo que pretendía cambiar, sino la razón por la cual era crucial hacerlo. Sabía que esta reunión no era solo una simple charla,
se convertiría en un punto de inflexión que podría abrir las puertas a nuevas posibilidades o cerrarlas para siempre. La mañana se tornó en un torrente de ideas y argumentos. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de la reunión, una sensación de inquietud lo invadía. La imagen del rostro descontento de la dirección se dibujaba en su mente, y cuestionó la sabiduría de tal osadía. Se preguntó si sería capaz de enfrentarse a la resistencia, si podría sostener la veracidad de sus convicciones cuando las preguntas críticas comenzaran a volar en su dirección. Antes de salir, miró una vez más en el espejo. Había algo diferente en su reflejo, la luz que emanar de sus ojos muestra una determinación renovada. Se puso su chaqueta, como preparándose para una batalla, y salió de casa. Mientras avanzaba hacia la oficina, empezó a considerar diferentes escenarios, uno peor que el otro, pero también ser consciente de las oportunidades que podían surgir de un acto de valentía. Una vez en su escritorio, su mente seguía agitada y sus dedos nerviosos se movían sobre el teclado. En ese instante, Carla apareció. ¿Listo para hoy?, preguntó, y él contempló la pregunta, que era tanto una invitación como una presión. No lo sé aún, respondió, sintiendo que las palabras no eran completamente sinceras. Una parte de él brillaba en la anticipación del desafío que estaba por venir. La reunión llegó. Mientras el equipo se agrupaba y se sentaban alrededor de la mesa, José sintió que la atmósfera vibraba con tensiones no expresadas. Cada mirada lo hacía cuestionar su preparación. En un momento de silencio tenso, el director de Recursos Humanos inició la conversación, guiando la reunión hacia un tema que ya todos temían, la posible restricción de las voces dentro de la compañía. Ahora, quiero abrir el espacio para que compartan sus pensamientos, dijo el director, y fue como si el tiempo se detuviera para José. Este era su momento, el de dar un paso adelante, de ser la voz que transformaría el silencio en un diálogo. Sin embargo, justo cuando sentía que estaba a punto de hablar, una noticia inesperada llegó en su móvil. Era un mensaje que no anticipaba, que podría cambiar el rumbo de la conversación. Urgente. Hablemos sobre la situación de la hija de nuestro CEO. Su salud ha empeorado, la presión aumentó, y la dirección del tema podría cambiar drásticamente. José sostuvo su respiración, cuestionando si lo que había construido en su mente se desvanecería ante una noticia tan frágil. Estaba preparado para tomar la palabra, incluso en medio de esta nueva tormenta emocional. Ahora, más que nunca, necesitaba responder a una nueva incógnita. ¿Podría su voz ser una luz en la sombra de las dificultades, incluso cuando su propia vida estaba en juego? José sintió un nudo en el estómago. La notificación en su móvil había arrancado la ilusión que había tejido con tanto esmero. La mención del CEO y su hija generó un aire de solemnidad en la sala, como si cada miembro del equipo respirara su angustia. Mientras los demás comenzaban a murmurar, José luchaba por retomar el control sobre sus pensamientos. Se suponía que este era mi momento, reflexionó. La posibilidad de que la reunión se desviara hacia los problemas personales del director absorbía toda la energía del ambiente. Sin embargo, la determinación que había cultivado no podía apagarse tan fácilmente. Se enfrentó a sí mismo. ¿Sería capaz de mantener su rumbo en medio de esta crisis emocional tan cruda y palpable? Los murmullos se hicieron más intensos y comenzaron a compartirse anécdotas sobre la hija del CEO, elogiando su fuerza y resiliencia. En su interior, José se debatía entre la empatía hacia el sufrimiento ajeno y el ardor de su propia misión. Finalmente, sintió que una chispa de claridad lo invadía. Era ahora o nunca. Podía dar un paso al frente no solo por su voz, sino por la voz de todos los que callaban aún más fuerte. Con una respiración profunda, José levantó la mano. Su corazón latía con fuerza mientras el director de Recursos Humanos lo miraba, sorprendido de que alguien hablara en medio de la catástrofe emocional. Sé que esta es una situación difícil, comenzó. Quiero expresar mis más sinceros deseos de que la salud de su hija mejore. Sin embargo, también creo que debemos hablar sobre las preocupaciones que todos estamos sintiendo aquí en la empresa. La mesa se volvió hacia él, y el murmullo se detuvo. Con cada palabra, José sentía que su voz se fortalecía, se hacía más clara. La salud de nuestra compañera nos toca a todos. Sin embargo, hay un sentimiento de opresión en el aire. Necesitamos abrir el diálogo sobre cómo nos sentimos, sobre la presión que enfrentamos en el trabajo. Si no lo hacemos, la cultura que queremos cambiar seguirá deteriorándose. Hubo un instante de silencio, las miradas de sus compañeros se fijaron en su rostro. Algunos parecían decididos a apoyarlo, otros, claramente impactados y desubicados. Sin embargo, él continuó, impulsándose hacia adelante. El tiempo parecía dilatarse y cada frase que pronunciaba se llenaba de un nuevo propósito. A medida que su discurso avanzaba, su mente ya no se centró solamente en la dirección, sino en la imagen de todos aquellos que habían sido silenciados. A su alrededor, notó pequeños asentimientos,
gestos que le indicaban que otros comenzaban a resonar con su mensaje. Terminó su exposición, sintiéndose exhausto pero liberado. Justo cuando el director iba a intervenir, sonó nuevamente el teléfono, esta vez del presidente. La ansiedad aumentó de nuevo en la sala, la voz del presidente resonó, cargada de seriedad, y trató de asumir el control del ambiente nuevamente. José se sintió abrumado, como si, a pesar de su valentía, el sistema había decidido seguir operando con la normalidad. La posibilidad de que lo que acababa de compartir quedara en el aire le llenó de preocupación y frustración. Necesitamos decisiones, no más palabras vacías, pensó mientras se sentaba. A pesar de la presión, en su mente se daba cuenta de un nuevo instante de revelación, había dado un paso hacia adelante. Aunque la incertidumbre se cernía sobre su futuro y su desafío continuaba, había algo fundamental en el que había crecido. Sin embargo, también se daba cuenta de que necesitaba un plan para que su voz no solo resonara una vez, sino que se consolidara como parte de un cambio real, y con ese pensamiento, el siguiente dilema se dibujó en sus posibilidades: cómo podría articular sus ideas y convertir su impulso inicial en un movimiento sorpresivo que nadie en la dirección podría ignorar. ¿Podría escribir un documento que capturara su visión y la de sus compañeros? La presión del momento lo llevó a una nueva visión de estrategia, un camino aún más intrincado, pero que podría inyectar aún más resistencia a su objetivo. La noche había caído, y con ella, la presión que José sentía en el pecho no disipaba. Después de su valiente intervención, había regresado a su hogar con una mezcla de ansiedad y euforia. Las palabras que había pronunciado aún resonaban en su mente, y una pregunta lo atormentaba: ¿era suficiente un acto de coraje para generar el cambio real que tanto deseaba? Se sentó frente a su escritorio, el brillo de la pantalla le recordaba el vacío del silencio que había dejado en la reunión. Consciente de que necesitaba crear un documento claro y persuasivo para formalizar sus ideas, abrió un nuevo archivo en blanco. A su alrededor, el desorden de su habitación era un reflejo del caos en su mente. Botellas de agua vacías, papeles arrugados llenos de garabatos y un par de tazas de café olvidadas como testigos de noches de insomnio. José comenzó a escribir, pero las palabras no fluían. La frustración lo invadió. Recordó las miradas de sus compañeros, algunas llenas de complicidad y otras de duda. La necesidad de comunicar su visión lo presionaba, pero la realidad del entorno parecía aplastante. ¿Cómo podía transformar su voz en un eco que resonara en todos los rincones de la empresa? Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Recalcó su enfoque: quería que su propuesta abordara no solo los problemas, sino también las soluciones. ¿Cómo podría alentar a sus compañeros a compartir sus experiencias sin recurrir a lo emocional? Necesitaba pruebas concretas, estadísticas, un enfoque que presentara la vulnerabilidad emocional como una fortaleza. Su mente se desbordaba con ideas. Una breve encuesta anónima, por ejemplo, podría dar pie a un diálogo sincero. La voz de sus colegas necesitaba ser recogida, validada, y él podría liderar ese proceso. Sin embargo, la imagen del CEO continuaba acechándolo, como un recordatorio de la resistencia que podría encontrar. Imaginó el formato de su propuesta: un documento que combinara testimonios, estadísticas sobre el impacto emocional en el trabajo y ejemplos de empresas que habían realizado cambios significativos y positivos. Se dio cuenta de que su labor no solo consistiría en hablar, sino también en escuchar y dar voz a aquellos que aún tenían miedo de abrirse. José regresó a su computadora y comenzó a teclear con velocidad. Se dio cuenta de que no buscaba solo un cambio en la empresa, se trataba de un cambio en el entorno laboral que debería ser más humano, más empático. Tenía que hacer una presentación que no solo informara, sino que también inspirara. Pasó horas construyendo cada sección del documento, y cuando finalmente hizo una pausa para revisar lo que había escrito, se sintió un poco más seguro. Había dado forma a un plan. Sabía en su interior que no sería fácil enfrentar a la dirección y que podría haber rechazo. Sin embargo, estaba dispuesto a correr el riesgo. Su voz había comenzado a resonar y no se permitiría regresar a la invisibilidad. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, una revelación cruzó por su mente: cada paso adelante implicaba un gran sacrificio. Pero también significaba poder abrir la puerta para que otros hicieran lo mismo. Era tiempo de actuar, de presentar su propuesta, y esta vez, no solo se trataría de él. Cuando se preparaba para enviar su borrador a unos pocos aliados de confianza, un mensaje emergió de su teléfono: «¿Puedes reunirte conmigo esta tarde? Hay algo importante que discutir». Era del director de recursos humanos. José sintió el pulso acelerarse. ¿Era una oportunidad o un golpe? ¿Sería este el momento de confrontar la situación o simplemente lo invitarían a reconsiderar su enfoque? La ansiedad se apoderó de él. Un futuro incierto lo esperaba, y la tensión lo impulsó a tomar una decisión: no podía detenerse ahora. La batalla por su voz en la empresa apenas comenzaba.
José Ramírez se encontraba en la cima de una montaña emocional. Había cometido errores en el pasado, pero ahora estaba decidido a conquistar no solo su vida profesional, sino también su rol como padre. La reunión con el director de Recursos Humanos había llegado, y con ello, la oportunidad de forjar un cambio significativo en su entorno laboral. José se mentalizó, no se trataba solo de exponer sus ideas, sino de abrir un canal para que todos sus compañeros pudieran expresarse sin temor. Al llegar a la reunión, la tensión era palpable. Sin embargo, un nuevo sentido de confianza lo empoderaba. Miró a su alrededor y vio a Carla, quien le había enseñado el valor de la empatía en tiempos difíciles. Con determinación, compartió su propuesta, describiendo no solo los problemas que habían platicado, sino también soluciones mediadas por los sentimientos de sus compañeros. Cada frase que articulaba resonaba con autenticidad y un deseo genuino de hacer mejorar el ambiente de trabajo. Cuando terminó, los murmullos de aprobación empezaron a recorrer la sala, el director lo escuchó con atención. Su rostro mostraba un matiz nuevo, una apertura hacia sus sugerencias. «Has dado un paso en la dirección correcta, José», dijo el director. «Pero también debemos ser conscientes de las repercusiones». De repente, el peso de su propuesta se hizo real. Era un camino complicado, y sabía que necesitaba el apoyo de su equipo. Aprovechando su impulso, propuso un encuentro donde todos pudieran participar, una reunión abierta para discutir sus preocupaciones. A medida que los días pasaron, la transformación que había comenzado en su vida personal empezó a reverberar en su entorno laboral. José se convirtió en un facilitador de diálogo y empatía. Motivó a sus compañeros a participar y poco a poco, el ambiente dentro de la empresa cambió. Las voces que antes permanecían silenciadas comenzaron a ser escuchadas. La culminación de esta metamorfosis tuvo lugar en una presentación ante la alta dirección, donde se discutieron los cambios propuestos. José estaba al frente, acompañado de testimonios impactantes de sus compañeros que reflejaban el impacto positivo de haber promovido un ambiente en el que se valoraban las emociones. La empresa ahora priorizaba no solo los resultados, sino también el bienestar de sus empleados. Cuando finalmente se aprobaron los cambios, sintió que había dado otro paso hacia el propósito que siempre había anhelado. Se dio cuenta de que su viaje no había sido solo una búsqueda personal, sino una construcción de un legado profesional que beneficiaría a quienes lo rodeaban. La sonrisa de Valeria, su hija, brillaba más intensamente en su mente. Su relación con ella mejoró notablemente. Ahora compartían momentos de creatividad, creando juntos arte y aventuras, redescubriendo la alegría de la conexión y la presencia. José Ramírez no solo se había convertido en un arquitecto de proyectos, sino en un arquitecto de relaciones humanas. En su ámbito personal y profesional, había demostrado que el verdadero éxito reside en escuchar, aceptar y crear espacios de entendimiento. Se sintió reconocido, no solo como un padre presente, sino también como un profesional competente y solidario. Lleno de satisfacción, se miró en el espejo por la mañana, observando a un hombre que había elegido el camino difícil, pero correcto. Había llegado a un estado de confianza sólida, y su vida, en todos sus aspectos, irradiaba luz. Recuerda, esto es solo el comienzo. Si te ha inspirado esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas narrativas emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a difundir estas historias reales de transformación. Comenta tus reacciones y teorías sobre este poderoso final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.